Bueno, ahora sí, entonces sí vamos acá. Listo, listo, listo. Entonces, les estaba diciendo que tenían que convertir, obviamente, las unidades y dejarlas igual, tanto arriba como abajo, ¿no? Hablando de escala, ¿no? En algunos ejercicios le pueden dar la escala escrita tal cual, ¿sí? Le pueden decir la escala es 2 puntos, 600.000, o sea, 1 es a 600.000, ¿cierto? Le pueden dar de una vez la escala. En otros casos no se la van a dar, sino le van a plantear en el ejercicio, como lo hicieron acá, 4 centímetros es a 24 kilómetros, ¿sí? Y, bueno, entre otros, pero creo que tendríamos más. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea, niños? En este ejercicio, pues, los que lo han hecho o los que no lo hicieron, la idea era, pues, relacionar un número romano con una letra, ¿no? ¿Podemos apagar la cámara? Sí, claro. Pues, un número romano con una letra, ¿no? Entonces, pues yo les dije, traten de hacer una flechita acá. Algunos escribieron, digamos, una letra acá, o no sé si es, bueno, independientemente, escribían la letra ahí al lado, ¿no? Pero entonces, no se les olvide hacer el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Pues mostrar una tablita así, ¿no? Entonces, le muestran una tablita a esto, ¿no? Le muestran una tablita de este estilo, ¿sí? Porque, digamos, si aquí mostrarían el procedimiento de esta, de la A, mostrarían el procedimiento de la B y el de la C y el de la D, ¿no? Básicamente, ese fue el primer punto, ¿no? El segundo punto, ¿cierto? Dice, las dimensiones de un rectangular en un plano de escala 1 a 25, ¿cierto? Entonces, 1 es a 25, ¿cierto? Así. Es a 1 es a 125, 1 es a 125. Me está diciendo 1 a 25, me estaba equivocando. 1 es a 125. Entonces, quiere decir que este valor ustedes también lo pueden escribir como una fracción, 1 sobre 125, ¿cierto? Y ese valor, pues obviamente, si lo buscamos acá, si lo asociamos con una ecuación, esta ecuación sí es, Juan Diego. Solamente esas tres cosas van al día conmigo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero relacionar, niños? Vean. Bueno, voy a hacer esto. Vean. Voy a volver a escribir esto acá. Y voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Entonces, en cada lugar se tiene que reemplazar algo. Por ejemplo, lo que me den de escala, ahí lo voy a escribir, ¿cierto? Lo que me den de longitud de la representación, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí arriba, ¿no? Lo que me den la medida de la realidad, lo voy a escribir abajo. Eso se llama reemplazar los valores que me dan en la ecuación que nos dan o en la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de la escala. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Si a mí me dan el valor de la escala, entonces me dan el valor de la escala A, entonces este valor de la escala, ¿dónde lo deben escribir? Aquí, si miran, este es el valor de la escala. Lo tienen que escribir como de manera fraccionaria, ¿no? Porque es
1 sobre 125, entonces tiene que escribirlo ahí. El 1 arriba y el 125 abajo, ¿no? Nos están diciendo las dimensiones de un jardín rectangular en un plano. O sea que realmente el plano no mide 24 centímetros. 24 centímetros es el dibujo, lo que mide en el plano, ¿cierto? Entonces, ese 24 centímetros y ese 32 centímetros les toca hacer dos ecuaciones, ¿no? Entonces, les toca hacer dos ecuaciones, o sea, dos de esas mismas. Y en ambas ecuaciones, o sea, en esta y en esta, en ambas se escribe el mismo 125, o sea, el 125 va aquí y el 125 va acá. Ah, pero es que el 24 centímetros, como es la representación, va arriba, entonces ese se escribe arriba, y el 32 centímetros se escribe acá arriba. ¿Listo? Y aquí abajo, ¿qué colocan? Pueden colocar la X y pueden colocar una Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que le están preguntando, dos dimensiones, ¿no? Le están preguntando dos medidas, ¿no? Le pueden colocar una X y una Y. ¿Sí? Y el resto es puros procedimientos, porque miren, si ustedes tienen estos números así, o sea, usted conoce este número y este número lo multiplican, ¿cierto? Entonces, ¿cómo harían? Este número por este número y lo dividen en este, ¿no? Este número que ustedes coloquen acá, lo dividen, ese resultado lo dividen por este. Entonces, ahora veámoslo en un ejemplo para que ustedes miren cómo así que multiplican diagonal y divide con el otro. Entonces, si lo miramos en un ejemplo, ¿cierto? Si lo miramos en un ejemplo, el ejemplo lo tengo, vámonos de una vez a la evaluación, para que nos rinda la clase porque solo tenemos 2 horitas. Entonces, en la evaluación yo tengo un ejemplo, o sea, voy a hacer dos explicaciones, porque este punto de la actividad 2 es un punto parecido al de la evaluación. Entonces, en la evaluación les dan a ustedes, mire, les dan la medida real, ¿sí mira? Le dan la escala. Voy a mostrar puntos de la guía 1, me dan la escala. El punto de la evaluación, también me dan la escala, ¿cierto? Mírenla. Ahora, nos dan la medida que real o la del dibujo. En ambos casos nos dan la medida del dibujo. Estos 2,7 centímetros del mapa, en este caso, y aquí estos 24 y 32 centímetros del dibujo. O sea que esos dos ejercicios se tienen que resolver de la misma manera, obviamente con con números diferentes, ¿no? O sea, la misma metodología es que toca multiplicar los mismos lugares de números y dividirlos con el siguiente número, con el tercer número, porque nos dan 3, vean, nos dan 3 valores. Nos dan, en este caso, nos dan el número de arriba, el número de abajo y el 2,7, o sea, 1, 300.000 y 2,7. Y el siguiente número, o sea, con esos 3 números hallamos el cuarto número, que es el que nos solicitan, nos preguntan, ¿no? Ah, bueno, pero entonces, si ustedes plantearon este ejercicio, entonces, mire, si yo planteo el ejercicio del del jardín, entonces me quedaría 125, 1 y 125, 1 y 125 en ambos casos. Y arriba me quedaría altura real, altura la altura del dibujo en el plano y la base en el dibujo, en el plano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estaba diciendo yo que se multiplicaba? Se multiplican estos dos números y se dividen con este. El resultado, pues toca darlo en una buena expresión. Si nos da un número gigante en centímetros, pues mejor dejarlo en qué. Ah, y recuerden que esto está en centímetros, ¿no? Esto está en centímetros. Y esto está en centímetros. O sea que el resultado de esa base va a quedar en centímetros. Si es un número muy grande, hay que acomodarlo por lo menos a metros o a kilómetros. Bueno, buscan una medida para poderlo expresar bien, ¿sí? Para que no tenga tantos números, ¿sí? Bueno,
Bueno, eso que les digo de acomodar el resultado es en la selección múltiple, porque digamos, ustedes en este caso hacen lo mismo, ¿no? Multiplicaban 300.000 por 2,7, ¿cierto? Y lo dividían con este 1. Entonces, ahí tenían que encontrar tenían que mirar cuál era el valor, pero entonces les daban centímetros, pero es que entre las opciones está centímetros, kilómetros, entonces les toca hacer conversiones para mirar cuál respuesta es, ¿no? Porque puede que la respuesta sea en centímetros, pero puede convertir a kilómetros también, ¿sí? Entonces, es de revisar y es de convertir también la respuesta. Bueno, si queremos mirar bien de pronto un ejercicio donde usted diga, bueno, pero profe, quiero mirar un ejercicio donde se multiplique y dé un valor, ¿sí? Porque yo no le puedo dar el resultado del punto 2 de la guía 1 porque todavía le estoy dando la oportunidad a los que no lo han presentado que lo presenten, ¿no? Y tampoco puedo hacer el punto 1 porque hay unos estudiantes que no han presentado la evaluación. Entonces, listo. Miremos este punto 1. Entonces, en la misma metodología yo hice un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo 1 de la evaluación. Entonces, dice la distancia real entre Bogotá, Colombia y Caracas, Venezuela, que en el mapa está separados por 31 milímetros y la escala del mapa es de 1 a 4.500.000. Entonces, mire, en ambos casos nos están dando, estamos hablando de un mapa, estamos hablando de una medida en el mapa y nos están dando una escala. Entonces, así como yo planteé el ejercicio en este caso, así mismo se plantea acá. ¿Sí? Entonces, arriba va el 1 y abajo va el 4.500.000, ¿cierto? 4.500.000. Y a este lado diría el 31 milímetros. Ah, ojo, porque mira, aquí ya la respuesta es en milímetros. O sea que vamos a encontrar cuál es la distancia real que hay desde aquí, desde Bogotá a Colombia a Caracas, Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Para poder calcular esa distancia real, entonces se debe efectuar la siguiente operación. Se debe multiplicar y el resultado se divide. Eso, el 3,7 se multiplica y se divide. Obviamente, aquí es una división de pronto que ustedes dirán, pero pues tan obvia la división porque pues van a dividir en 1. Pero pues el ejercicio hay que hacerlo así, porque no siempre aquí en la parte de arriba va a haber un 1. Si hay un número diferente a 1, pues va a dar una respuesta diferente, ¿no? Entonces, sería multiplicar 4.500.000 por 31, 4.500.000 por, démosle por, el símbolo por, dividido de una vez. 4.500.000 por 31 milímetros y dividido por 1. Entonces, profe, porque dividir por 1 da lo mismo. Bueno, no importa, pero lo que yo quiero es que se den cuenta que siempre hay que dividir por el número que esté acá. Vuelvo y le repito, no siempre es 1, ¿sí? Digamos, ¿qué tal ustedes escriban el número arriba y el número abajo y no lo simplifiquen y no le dé 1 arriba? Entonces, el número arriba no va a ser un 1, ¿cierto? Entonces, listo. Al multiplicar estos dos números, porque digamos, bueno, entonces aquí me acordé ya del error que yo miré en este caso. Los niños que hicieron se confundieron de la operación, algunos. Entonces, en vez de hacer 4.500.000, en vez de multiplicarlo o sea, en vez de multiplicar así en diagonal, lo que hicieron fue dividir. Entonces, ahí hicieron un error. O sea, esta es la manera correcta, en que les esta es la manera correcta. ¿Cuál fue la manera incorrecta que observé? El error que cometieron algunos estudiantes, pues que en vez de multiplicar lo que hicieron fue dividir. Cogieron y escribieron acá un símbolo de división y
después multiplicaron. Entonces, al hacer eso, automáticamente les quedó mal la respuesta, ¿no? Entonces, importante que deben multiplicar, no dividir así en diagonal. ¿Listo? ¿Entendieron la diferencia de la manera correcta y la incorrecta, niños? Pues que yo observé, ¿sí? Sí, señor. Sí. Señor. Eso puede ser desconcentración Sí, señor. o de práctica. Entonces, algunos estudiantes cometieron el error, ¿cierto? Y no multiplicaron, sino que dividieron. Entonces, pues ya que ustedes están viendo en este momento esta retroalimentación, para que no se les olvide que es un error dividir en diagonal. No, en diagonal se multiplican. ¿Listo? Entonces se multiplican esos dos números y se divide por el 1. Entonces, de esa manera pueden encontrar el resultado correcto, ¿no? Continuando en la búsqueda del resultado de este ejemplo, entonces tendríamos que calcular cuánto da la multiplicación de 31 por 45. 31 por 45 nos da 1395. O sea, si yo multiplico 31 por 45, ya, 1395. Y los números que están, los ceros que están ahí, pues los utilizo, ¿no? Entonces me da 139.500.000. ¿Sí? Pero eso está en milímetros. Entonces, esa respuesta, si nosotros la podemos convertir a qué? A, no sé, la podemos acomodar a alguna respuesta. Obviamente aquí yo no les presenté selección múltiple, pero pues simplemente voy a hacer el ejercicio de hacer la conversión. Entonces, si aquí estamos en milímetros, y aquí estamos en, podemos pasar a centímetros. Entonces, ¿cómo? Porque aquí tengo 139 millones de milímetros, ¿cierto? Miren. Y yo lo puedo convertir a la que? A centímetros. ¿Qué debo hacer con este número para convertirlo a centímetros, niños? Dividirlo. Eso, si yo quiero convertirlo allá, entonces tengo que dividir por 1000. ¿Qué pasa cuando uno divide por 1000 y el número tiene ceros? O sea, si esto tiene ceros. Si yo esto lo divido por 10, pues si yo este número lo divido por 10, ¿quién dijo algo por ahí? Acuérdense del error, ¿no? Si ustedes en este momento tienen la respuesta y saben qué va a pasar, díganla. Si se cometen, se equivocaron aquí, no se equivocan en una evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este número cuando yo lo divida por 10? Le quito un 0. Se quita un 0, muy bien. Entonces, si yo divido por 10, automáticamente el 0 del 10 se elimina con un 0 de ese 139 millones. O sea que ya no es 139 millones, ¿cierto? Entonces, ese número nos va a quedar aquí. Y pues ya lo puedo acomodar de nuevo, ¿no? Ya no va a quedar así. Ya va a quedar convertido en 13.950.000. Y así sucesivamente, pues si yo ya sé que si me voy moviendo a la izquierda, entonces ¿qué debo hacer? Debo Le quita un 0. ir quitando ceros. Entonces, ahora Y si se mueve a la derecha, pues se le agrega otro 0. exactamente. Entonces, quito un 0, acomodo de nuevo, voy en 1.395.000, sigo corriendo a la izquierda. Exacto, entonces voy a seguir corriendo hasta la izquierda hasta más o menos mirar un número como manejable, ¿no? Porque digamos, si a alguien le pregunta, no sé, o bueno, es más bien como manejar unidades acordes al tema, ¿no? Porque cuando normalmente usted pregunta cuánta distancia hay de aquí a Casillas, no le van a decir, hay 2.400.000 centímetros. Usted nunca va a escuchar a alguien que le diga así, ¿no?
Le va a decir, no, hay 20 kilómetros, 30 kilómetros, ¿cierto? Entonces, eso es lo ¿Hay que... 13 kilómetros? Entonces, vamos a ver si, pues, si llegamos a kilómetros, a ver cómo nos queda el número, ¿no? Entonces, este número ahora lo colocamos acá y al correrlo allá se elimina un 0 y ya tenemos es 139.000 metros. A ver, así mira cómo ha ido disminuyendo. Y si seguimos corriéndonos a la izquierda, insertar a la izquierda, entonces decámetros, vuelvo y tomo este número y se elimina un 0 porque ya vamos en 13.000. Y si se queda sin ceros, ¿qué pasa? Ah, bueno, vamos a mirar qué pasa. ¿Qué pasa cuando ya quede sin ceros? Entonces sigamos corriendo hasta la izquierda a ver qué pasa. Pasamos a hectómetros, ¿cierto? Y este número, bueno, va a tocar disminuir el tamaño a la letra para poder. Vamos en 1395. Vamos a disminuir el tamaño de la letra para que quepan los números bien, ¿no? Listo. Y me preguntaba alguien ahí, no alcancé a mirar el nombre, ¿qué pasa si nos quedamos sin ceros? Ya nos quedamos ahí sin ceros, ¿cierto? O sea, que ¿cuánto quedaría en kilómetros? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Acuerden que la retroalimentación... Quedaría, 139,5. sí, Entonces, hay una, bueno, voy a aplicarles una acá, ¿no? O profe, o toca dividir. Sí, entonces ese número, 1395, hay que dividirlo en 10. Pero entonces hay un tema que explica que todos los números que no tengan decimales, o sea, que no sean decimales, ¿sí? Tienen una coma al final que no es obligatorio escribirla. O sea que este 1395 tiene una coma aquí al final que no es obligatorio escribirla. Entonces, esa coma, al yo dividirlo y al correrlo a la izquierda, pues va a aparecer esa coma. Entonces, ¿cómo así? Entonces, este número, al yo correrlo a la izquierda, tengo que dividirlo por 10, pero como ya no hay ceros, entonces esta coma se va a correr ¿a dónde? Se va a correr acá, ¿cierto? Entonces, saltó de aquí, la coma saltó de aquí a acá, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Entendieron lo que pasa? ¿Lo que sucede en ese caso? señor, sí entendido. Señor. Si lo miramos en pantalla con una calculadora, teníamos 1395. Ah, bueno, ya estaba en la pantalla. Y hay que dividirlo por 10. Entonces nos va a 135. ¿Entendido? Señor. Listo. Entonces, ahí ¿qué hicimos? Ahí lo que hice fue utilizar un mismo ejercicio para explicar dos, el de la guía 1 y el de la evaluación, ¿no? Entonces, obviamente ustedes ya cuando tengan ¿cómo se llama? Esta tablita así de llena, ¿sí? Si ustedes rellenan esa tabla así completa y le dan unas opciones de respuesta, pues entonces empiezan a revisar cada una cuál es, ¿cierto? ¿Cuál les sirve? ¿Cuál está correcta? Bueno, entonces, el punto 2, el punto de la evaluación, pues también trataba de lo mismo, ¿no? Vean. Pero entonces en este caso le daban a ustedes las dimensiones les daban las dimensiones reales, ya no les daban las dimensiones de los dibujos, ¿no? Entonces, como ya no le dan las dimensiones de los dibujos, sino le dan las dimensiones de los números reales, el número que escribimos acá, o sea, ya no escribimos el número que nos den el problema aquí arriba, porque ya nos toca escribirlos ahora acá abajo. Entonces, miremos cómo quedaría el planteamiento. Pero igualmente, si yo lo escribo arriba o abajo, de igual manera no va a cambiar nada en que me toque multiplicar en diagonal los números. Entonces, va a seguir siendo el mismo procedimiento. Entonces, ejemplo del punto 2. A ver, ahora, ya. Entonces, el cuarto de Javier, ya estamos hablando del mismo cuarto de Javier,
Es un rectángulo de dimensiones de 3,15 por 3,78. Ah, pero es que aquí yo le cambié los valores, ¿sí? 7,05 por 4,5. ¿Sí miran? 3,15, 3,78. 7,5, 4,5. O sea, el ejercicio tiene valores diferentes. ¿Qué dimensiones respectivamente tendrá? ¿Qué dimensiones respectivamente tendrá su representación en un plano con escala 1 a 21? Entonces, listo, 1 a 21. Pero aquí la escala no es 1 a 21, sino 1 a 50. Entonces, nos toca tomar esta misma ecuación y empezar a reemplazar. ¿Cuál es la escala? 1 es a 150. O sea que ¿dónde escribo 1 es a 150? Aquí, ¿cierto? 1 arriba y 150 abajo. ¿Cuál es la longitud de la... ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿La de arriba o la de abajo? Le damos acá, ¿qué dimensiones respectivamente tendrá su representación en el plano? Ah, como nos están diciendo su representación, nos están preguntando la medida, ¿sí? La medida en el plano, entonces nos están preguntando la de arriba. O sea que estas medidas que nos están dando son las de abajo, ¿no? Entonces nos toca hacer dos planteamientos porque son dos medidas. Entonces, nos están preguntando, podríamos escribir el ancho del plano, en el plano, ¿no? El ancho en el plano, entonces, y el ancho real, ¿cuánto sería? Sería 7,05. ¿Cierto? Bueno. En ese caso toca multiplicar Ahí 150 multiplicar, pero ahora toca multiplicar por el 1, ¿sí mira? Y ya toca pero entonces, 50, ¿cierto? y 7,5 dividido en 150. Exactamente. Entonces, si mira, ya 1 por 7,5 dividido en 150. O sea, no importa que cambiemos los valores, siempre se multiplican diagonales. Entonces, ese mismo planteamiento me sirve para plantear la otra medida, ¿no? Entonces, aquí ya me dan es 4,5, pero ya no estamos hablando del ancho en el plano, sino estamos hablando del alto. ¿El alto del qué? El ancho y el alto del cuarto de Javier en el plano, ¿no? O sea, este procedimiento ustedes lo pueden hacer si estuvieran haciendo, no sé, el plano de la habitación de ustedes, ¿sí? Bueno, entonces borramos esos tachoncitos. Entonces, ¿qué deben hacer en cada caso? Pues entonces en este, ancho del plano. Entonces, Toca multiplicar 7,5 por 1 y después dictando 7 dividirlo en 150. por 1 dividido en 150. Entonces, 7,05 por 1, pues da 7,05. Dividido en 150, 7,05 dividido en 150, 0,0047. ¿Cómo así que 0,0047? ¿Con qué unidades? No, profe, es 0,047. Ah, le otro cero. Sí. Gracias. Metros. Entonces, y ojo porque mire, como lo único con lo que estoy multiplicando es metros, o sea, todos estos procedimientos los hice y solamente con metros, y mira, entonces la respuesta va con metros, ¿no? Pero entonces, volvemos al tema. Como estamos hablando de un dibujo, si ustedes van a dibujar, lo manejarían por ahí con centímetros o milímetros, ¿cierto? Para hacer un dibujo. O sea que ese valor hay que convertirlo ¿a qué? A centímetros por lo menos. Si lo multiplicamos por 10, ¿qué va a pasar? Si este lo multiplicamos por 10 para convertirlo a decímetros, ¿qué le va a pasar en ese caso?
Lo que estaba explicando con la coma. Y miraron ahorita que la coma se corrió ¿a dónde? A la izquierda. Ahora, la coma, ¿pero por qué corrió la coma a la izquierda? Porque dividimos, ¿sí? Ahora, sí, como vamos a multiplicar, pues pasa lo contrario, la coma se corre a la derecha. Entonces, este 0,47, si yo lo multiplico por 10 para pasarlo a decímetros, 0,047 por 10, es para que ustedes observen que la coma 0,00, si yo corro la coma de aquí a acá, a la derecha, entonces esta se elimina y quedarían dos ceros a la izquierda. Pero miren la respuesta de acá, solo aparece un cero. Pues resulta y pasa que si el primer número, o sea, la parte entera del decimal, o sea, en vez de escribir yo dos ceros, la calculadora no va a escribir dos ceros, ¿no? La calculadora solamente escribe un cero, o sea, no hay necesidad de escribir dos ceros. Pero si usted en la respuesta escribe dos ceros, yo no le voy a decir que le quedó mal, ¿no? Porque es que usted lo está haciendo de correr la coma, ¿cierto? Entonces, al multiplicar por 10, se convirtió de 0,047, se convirtió a 0,47, ¿no? Decímetros. Y volvemos a multiplicar, ¿a dónde se va a correr la coma? Si estamos corriendo la coma, niños. ¿En dónde va a quedar la coma? Sería 4,7, ¿no? Exacto. Entonces esta coma se corre aquí y esta que estaba antes acá se desaparece, ¿no? Entonces van mirando cómo va corriendo, ¿cierto? Entonces 4,7 centímetros, ¿cierto? Y si seguimos convirtiendo, ahora, ¿dónde va a quedar esa coma? Si volvemos a multiplicar, convertimos a milímetros. O sea, si volvemos a multiplicar, ¿dónde va a quedar ahora la coma? Al lado del 7, al lado derecho. A la del lado derecho. Y se acuerdan que, ¿qué les dije ahorita de este número? El 1395. Todos los números que no tienen coma o no son decimales, se les puede colocar la coma al final, ¿no? Entonces, esta coma al final, si usted la quiere escribir, pero nosotros nunca la escribimos, ¿cierto? No es obligatorio escribirla. Simplemente la colocamos cuando estamos haciendo procesos de multiplicar o dividir por 10. Entonces, si esta coma la puede colocar o no la puede colocar, le va a quedar bien, ¿no? Bueno, en este caso, siendo este el caso, como nosotros estamos resolviendo un problema, bueno, en este caso un ejemplo, entonces esta coma no es obligatorio escribirla. Y si yo escribí 0047, eso es lo mismo que yo tener 47 milímetros. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, niños? No, señor. No, señor. No, señor, profe. Bueno, yo creo que vamos, como estos puntos que están acá, el punto 3 y el punto 4, son similares a los de la guía 2, pues entonces vamos a mejorar, aclarar dudas de aquí del punto de la evaluación, ¿listo? Bueno. En el punto 3 de su evaluación les pedían identificar los elementos geométricos, ¿sí? De esa representación que hay ahí, que básicamente esa representación consiste en cruzar dos planos, ¿sí? Y los dos planos están siendo atravesados por un ¿qué? Por una recta, y aquí, esto es otra recta, pero entonces pasa como de manera, pues así, aquí yo podría asegurar que forma 90 grados, ¿no? Pero si no, yo no puedo afirmar eso si no me hacen una esquinita acá, ¿no? Pero pues gráficamente pareciera que formara 90 grados, ¿no? Bueno. Entonces, le preguntan a ustedes que identifiquen aquí qué elementos observan. Bueno, yo no le voy a decir qué elementos observo ahí, ¿cierto? Porque eso es lo que ustedes tienen que contestar, ¿no? Pero yo lo puedo hacer mediante un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el punto 3. Entonces, aquí yo qué puedo identificar? Puedo identificar 4 puntos. 4 puntos. ¿Cuáles puntos? A, B, C y D, ¿cierto?
Puedo identificar cuántas rectas. Entonces, ojo porque mire, ahí las rectas, desde A hasta B hay una recta. Entonces, A hasta B, 1, 2, 3. Hay 3 rectas así. Y otras 3 abajo serían 6 rectas. ¿Cierto? Y, se nos va a acabar el tiempo. Y como cada cara cuenta como un plano, entonces habrían 4 planos. ¿Listo? Niños, se nos acabó el tiempo. Chao a todos.